La literatura costumbrista es una corriente literaria que surgió en el Perú después de la emancipación. En la clase anterior hemos visto con ustedes la literatura del periodo de la emancipación, ¿no? Sobre todo con Mariano Melgar y otros escritores, que era pues propia de la época, ¿no? La gente estaba escribiendo acerca de cómo el Perú debería ser independiente de España. Ahora, ¿qué pasó después de que ya el Perú se independizó de España? Lo que pasó es de que surgieron en el Perú como que dos ideas un poco distintas, ¿no? Primero, la gente que de alguna manera estaba un poco a favor de España y que quería seguir conservando las costumbres españolas, ¿no? Y por otro lado, aquellos que estaban queriendo o tratando de forjar una identidad propia como peruanos. Es decir, ya nos libramos de España, entonces ya no tenemos que estar comportándonos como los españoles, sino tenemos que tener una identidad propia de los peruanos. Entonces, en Lima surgió esta corriente de la literatura costumbrista, es justamente en la etapa posterior a la independencia o a la emancipación del país. En el siglo XIX, obviamente, y lo que busca, donde se centró en todo caso esta corriente literaria, es en buscar retratar y corregir el comportamiento de los ciudadanos de esa época, ¿no? Ellos se fijaban en cómo la gente tenía sus costumbres para casarse, para enamorarse, para pasear, en fin, para hacer sus negocios, para conversar, cómo se relacionaban, y trataban de corregir esas costumbres que a los escritores le parecían tal vez que no eran costumbres tan saludables. Las características de esta corriente literaria del costumbrismo es que busca la identidad, una nueva estructura de la sociedad, se desarrolla principalmente a través del teatro y el periodismo. Estas dos expresiones literarias fueron las principales durante esta etapa, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho otras. Por ejemplo, también se hizo narraciones, cuentos, ¿no? Pero las principales obras de esta época son de teatro y propios del periodismo. Es una corriente que critica los vicios y costumbres de la población en un tono anecdótico y de burla, ¿no? Con una intención moralizante, es decir, con la intención de moralizar, de corregir, ¿no? Hablaban de cómo la gente se portaba mal para tratar de que la gente pues, se portara mejor, ¿no? Esa es la característica principal o las características de esta corriente del costumbrismo. Los representantes tenemos entre ellos a Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Aliaga, que son los dos más conocidos, en donde nos vamos a centrar un poco también hoy día estudiando, y otros también tenemos como Abelardo Gamarra, que escribía con el seudónimo de El Tunante, y Manuel Atanasio Fuentes, que escribía con el seudónimo de El Murciélago. Entonces son seudónimos que utilizaban los escritores de aquel tiempo, era como una moda, digamos, utilizar seudónimos para escribir en los periódicos de la época, ¿no? Recordemos que los periódicos eran en la época pues los principales medios de comunicación, no existía la radio, no existía la televisión, entonces era por supuesto el periódico la principal fuente de comunicación y de expresión que tenía la población. Vamos a ver a Manuel Asensio Segura, ¿no? A Manuel Asensio Segura se le considera un criollista. Él representa un poco a la gente que estaba a favor de España, ¿no? Él sirvió en el ejército realista. Nació, como ustedes ven en su biografía, en 1805, sirvió, fue soldado en el ejército de los españoles, ¿no? Pero ya una vez que se perdió pues, la guerra por parte de los españoles y se independizó el Perú, entonces él entró a trabajar ya como empleado del ministro de Hacienda y escribió artículos en diversos periódicos, ¿no? Como El Espejo de mi Tierra, La Bolsa, El Cometa, en fin, ¿no? Publicó un semanario satírico, si tienen duda con la palabra satírico, tiene que ver con algo burlesco, burlón, ¿no? Que se llamaba El Moscón, y murió en 1871, ¿no? Esa es una imagen que nos queda de don Manuel Asensio Segura, ¿no? Y una de sus obras más representativas que es Ñacatita, ¿no? Ñacatita es una de las obras principales, más importantes en realidad del teatro de aquella época, de aquel tiempo, y que tiene que ver con la costumbre. ¿Con qué costumbre? Con
Ñacatita pues era una señora que hacía de alguna manera de Celestina, o lo que se puede decir en estos días, de alcahueta. Es decir, ella lo que trataba es de casar o de buscarle pareja o de buscarle esposa a un señor que tenía mucho dinero, ¿no? Y para eso pues se había fijado en una muy hermosa señorita, ¿no? Y trataba de convencerla a la familia, ¿no? A la mamá, al papá de la chica, ¿no? Para que por interés, por conveniencia, la casen a su hija con este señor adinerado, ¿no? Entonces eso es Doña Catita o Ñacatita, ¿no? Las características de la literatura de Manuel Ascencio Segura es que él critica las costumbres e inconvenientes de su medio con el fin de mejorarlas, ¿no? Él pensaba que la gente pues, tenía que portarse mejor, superar esas costumbres negativas. Su crítica es amable, risueña, es indulgente, es decir, él no es algo que condena, oiga, está totalmente mal, sino que como que se burla y de esa manera trata de que la gente se corrija en su comportamiento, ¿no? Maneja los temas del amor y la política, son sus principales temas sobre el cual él escribió, ¿no? Y sus comedias están escritas en verso, es decir, si uno lee las obras de teatro de Manuel Ascencio Segura, son casi como poemas, ¿no? Son en verso. Esa es la característica de la literatura de Manuel Ascencio Segura. Sus obras principales tenemos El Sargento Canuto, que se burla o representa a los militares, sobre todo esos militares pues, fanfarrones, prepotentes, ¿no? Y muy ambiciosos, que quieren crecer, quieren ascender, ¿no? Aquellos que por ser militares sienten o piensan o creen que están por encima, que son superiores a la población en general, ¿no? Y esta obra se burla de alguna manera de este sargento llamado el Sargento Canuto, ¿no? La saya y manto, donde critica la burguesía y cómo se quiere obtener un puesto público utilizando a las mujeres, es decir, cómo se utilizaba a las mujeres para poder ascender, para conseguir trabajo, de alguna manera, ¿no? Las tres viudas, que habla de estas tres viudas, Martina, Miquita y Clara, tres mujeres envueltas en la soledad y la frustración, ¿no? Que de alguna manera critican a la gente de su época, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y Ñacatita, que es una de las obras principales, que trata del matrimonio impuesto por interés. Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga se considera anticriollista, es decir, si Manuel Ascencio Segura es criollista, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga es anticriollista, es como la parte contraria de Manuel Ascencio Segura, ¿no? Él nació en Lima en 1806, es hijo de padres aristocráticos, es decir, provenía de una familia adinerada, ¿no? Y eso le permitió conocer algunos países del exterior, sobre todo de Europa, y es por eso que él vio cómo era la vida en Europa, cómo era la cultura, cómo era la educación allá, y eso a él le impulsaba a criticar la forma como se portaban la gente en el Perú, ¿no? Porque la gente en el Perú, algunos pues creían que eran, como se dice, se podría decir ahora, muy pituco, pensando que ellos también eran igual que los españoles, pero cuando él se fue a España, se fue a otros países de Europa, se dio cuenta que en realidad el comportamiento de la gente en el Perú era muy negativa en comparación con lo que ellos pensaban que eran los europeos, ¿no? Entonces simplemente eran que se creían, por así decirlo, muy educados o con buenas costumbres, pero no era así, ¿no? Sus principios clásicos explican sus ideas políticas de orden y autoridad, ¿no? Se desempeñó como cónsul y nos representó como cónsul político del Perú en las embajadas de Bolivia, de Chile y de España, ¿no? Escribía solo en un periódico que se llamaba El Intérprete. Es ahí donde él él era un diplomático, no vivía de la literatura en lo que escribía, él era un diplomático, embajador del Perú, pero escribía y publicaba en ese periódico también, de alguna manera como un pasatiempo. Murió en 1878. ¿No? Felipe Pardo y Aliaga, y una imagen de una de sus historias más conocidas, llamada El Niño Goyito, ¿no? Las características de su producción de Felipe Pardo y Aliaga es que su producción literaria surgió del choque de sus ideas y cultura de tipo europeo con la desconsoladora realidad nacional, ¿no? Él comparaba Europa con el Perú y entonces él de alguna manera quería que la gente en el Perú también avance y tenga una mejor cultura.
¿no? Escribió sus comedias para entretener, pero también para moralizar, es decir, para educar a través de su teatro. Empleó un estilo muy cuidadoso y elegante, pero no dejó de lado la chispa del auténtico limeño. Es decir, si bien su escritura era muy cuidadosa, él era muy académico, con mucha educación, pero también tenía pues esa chispa, esa burla propia del limeño, ¿no? Se podría decir de alguna manera, pues no le faltaba el barrio, ¿no? Dentro de sus escrituras. Su sátira adopta tres formas fundamentales de su sátira: la sátira mordiente, donde ataca las costumbres, no simplemente las critica como Manuel Asensio Segura de una manera muy suave, sino él las ataca, ¿no? Correctiva, donde él trata de corregir los males de la aristocracia, es decir, él se fijaba en el comportamiento de las clases altas adineradas del Perú y se daba cuenta que ese comportamiento era muy negativo, ¿no? Y él trataba de corregir ese comportamiento de esta aristocracia de la época. Y también es acusadora, es decir, donde él critica con leve tristeza, es decir, acusa a la gente de costumbres negativas, de costumbres malas, o que a él no le parecían correctas, ¿no? Entre sus obras principales de Felipe Pardo y Aliaga tenemos en prosa El paseo de Amancaes y El viaje, un viaje que es donde se burla de los preparativos de un viaje a Chile que hace un niño Goíto. El niño Goíto en realidad no era un niño, tenía 52 años ya de edad, era una persona muy mayor, pero lo seguían tratando como el niño Goíto, ¿no? Y viajaba con una serie de preparativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se burla de alguna manera de las costumbres de la gente aristocrática de esa época, ¿no? En versos tiene La nariz, La jeta, El ministro y el aspirante, Qué guapo chico, Constitución política, ¿no? Son poesías que de alguna manera son sátiras, ¿no? Es decir, se trata de poesías para reírse, para burlarse de alguna manera de la gente y de las costumbres de la época. Y en teatro tiene Frutos de la educación, que es una obra donde se narra cómo Pepita, una muchacha limeña, pierde a su novio, que es el inglés, ¿no? Un europeo. ¿Por qué lo pierde? Por bailar con demasiada libertad un baile de la época que era la zamacueca, ¿no? Era un baile que era, pues para esa época, un baile sumamente escandaloso, ¿no? Porque las mujeres pues bailaban moviendo sus caderas y con toda esta libertad, y por eso es que esta chica, Pepita, pierde a su excelente novio que tenía, que era un europeo, ¿no? El inglés Eduardo, ¿no? Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, donde rememora los paseos de los vencedores de Ayacucho en el cercado y critica las costumbres liberales de la época. Es decir, tiene que ver con cómo se celebraba o se festejaba aquí en Lima, ¿no? El aniversario de la batalla de Ayacucho y estas marchas que se hacían y cómo él critica esas costumbres, ¿no? O cómo se comportaba la gente en todo caso durante estas celebraciones. Y por último, Una huérfana en Chorrillos, donde se describe el barrio de Chorrillos del siglo XIX y se elogian las costumbres, algunas costumbres aristocráticas. Bueno, son entonces las obras de Felipe Pardo y Aliaga. Y lo que les quiero decir es de que este video en todo caso no reemplaza a la lectura que hay que hacer, donde está más profundizado en su mismo libro en las páginas 99 y 100. Entonces yo les pido que puedan darle una lectura muy detallada de estos libros, de estas páginas de su libro, y de esta manera podamos estar preparados para la videoconferencia que vamos a tener en horas de la tarde. Muchas gracias.